Hola y bienvenidos un día más a este canal. En esta sección, este pato lector resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión resumiremos el webtoon llamado La Reina de los Gritos, capítulo 18 a 60. La primera misión. Todos están en la entrada de la posada y de repente el dueño de la casa aparece para ayudarlos a entrar con sus maletas. Su-Yang es ayudada por un joven y, al entrar a la posada, se topan con una joven llamada Xiao Kui. De camino a su habitación, ven a una mujer llena de moretones y vemos que los cuatro terminan compartiendo la misma habitación. Cuando están solos, aprovechan y se presentan. Conocemos a Lee, un conductor de Uber, a Wanpei, jugadora primeriza, y a Lu-Xin, que está en la misma universidad que Su-Yang, quien les dice ser primeriza. De repente un mensaje aparece que les dice que en 7 días todos en la mansión morirán y serán fantasmas, y que su misión es sobrevivir. Cuando ven que la misión es muy difícil, Lee sospecha que alguno mintió con su experiencia e intenta tomar el liderazgo, por lo que le pregunta a Su-Yang cuántos puntos obtuvo en su misión anterior. Su respuesta impresiona a Lee y a Wanpei, ya que quedaría clasificada como un rango B, por lo cual ellos nos explican cuántos puntos se ganan por rango. De repente, su conversación se ve interrumpida por un escándalo. Cuando van a ver, es el marido de la mujer con moretones, que le está exigiendo dinero. Al ver esta situación, Su-Yang interviene usando un extintor como arma, y vemos que al derrotar al tipo se termina marchando con los demás, siendo observada por la señora y su hijo. Lee comienza a reclamarle a Su-Yang, quien le reclama si tiene miedo de las consecuencias, y le dice que además, sin importar lo que hagan, no va a cambiar nada, así que ¿por qué no intervenir? Lee explica que el juego reveló desde un inicio el destino de todos los personajes. La joven morirá a manos de su acosador, la madre y el niño del padre, y el estudiante terminará con él mismo, y después de eso regresarán como fantasmas y matarán al resto. Y por último, irán por los jugadores. Para poder tener una posibilidad, proponen que al día siguiente se dividan en 2 grupos para investigar, quedando Lee con Wanpei, el equipo A, y Su-Yang con Lu-Xin, equipo B. El equipo A se encargará de revisar las habitaciones y para eso tendrán que quitarle las llaves al dueño. Por otro lado, el B tenía que buscar templos cercanos, aunque realmente terminaron yendo de compras. De camino a la posada, ayudaron al estudiante, convenciendo a sus bullies de servirle a Su-Yang. Esto gracias a la intervención de Lu-Xin, quien los deja sin ropa y les toman fotos para amenazarlos. Momento que aprovecha el estudiante para salir corriendo. Al llegar a la posada, Lee se molesta con ellos porque solo se fueron de compras, aunque ellos no habían hecho su trabajo. Su-Yang les ayudó ya que hizo que por fin el dueño se fuera, dejándole en claro a Lee que ella les dio la oportunidad para que revisen las habitaciones, dándole además toda la información de a qué hora llegarían todos a la posada, dejando sin palabras al equipo A. En el día 2, están desayunando. Lu-Xin le preparó el desayuno a Su-Yang y vemos cómo recibe un huevo hervido del niño. Ella le deja en claro que hizo lo que hizo porque así lo quiso, haciendo que la señora y el niño se vayan tristes. Al mismo tiempo, Su-Yang recibe el mensaje de los bullies y, antes de salir, le intenta dar el huevo a Lu-Xin, quien le explica que es mejor que se lo quede ella, ya que los regalos de los NPCs traen beneficios. Pero antes de que se lo pudiera comer, vemos cómo se oye un escándalo que es causado por Kui, quien discute con un hombre. Su-Yang interrumpe la pelea con sus comentarios mordaces contra los dos. Y, ya en la cafetería, se reúnen con los bullies, quienes les informan
que la mujer maltratada es profesora y que su marido descubrió un diario donde hablaba de su primer amor y que después sospechó que tenía un amante en la escuela. También comentan que Kui viene de una familia pobre, por lo que se ve presionada para ganar dinero y que no se ha marchado del lugar porque pagó un año por adelantado y que el dueño no quiere regresárselo, por lo que se ve forzada a quedarse ahí. Por otro lado, comentan que el dueño es viudo y les cuentan que él heredó la casa y que la convirtió en una posada, que al principio iba bien hasta que hubo un accidente que hizo que el negocio se desplomara y que cuando por fin se empezaban a recuperar, su mujer terminó muriendo al caer del piso más alto. Por último, hablan del estudiante, Gu Yue, el cual es molestado por ellos porque es extranjero y creen que es capaz de hacer brujería. Al regresar a la casa, Su Yang le pregunta al dueño por qué no les comentó que una niña se había perdido y además le dice que también escuchó lo de su esposa haciendo comentarios descorteses sobre su aspecto, lo cual hace que el dueño la vea como si quisiera matarla. Pero él solo les comenta que en 5 días es el aniversario de la muerte de su esposa, lo cual coincide con la fecha en la que ellos se enfrentarán a los fantasmas. Cuando van subiendo por la escalera, se topan con un señor apuesto que visitó a la profesora, el cual es el profesor de su hijo, que fue a verlo porque ha faltado mucho. El equipo A le informa que instalaron las cámaras y dudan si podrán encontrar algo. Pero Su Yang dice que no van a encontrar nada, pero tenía que ponerles a hacer algo para que no estuvieran holgazaneando. Lee está vigilando el lugar con las cámaras y de repente se oye un grito. Vemos cómo en el baño Su Yang está peleando con un fantasma que asustó a Wan Pei y en el forcejeo le termina arrancando el pelo a la fantasma y ésta huye a través del espejo cuando entran Lee y Lu Xing. A la mañana siguiente vemos que están desayunando y descubrimos que el fantasma es la joven que desapareció en la posada hace años, además de que escuchan que el dueño va a dejar entrar al acosador de la señorita Kui. Cuando van saliendo se topan con el niño y escuchan cómo están golpeando a su madre. Su Yang primero le dice que no vale la pena ayudarla, pero al final decide intervenir. El esposo está leyendo el diario de su esposa y la golpea. De repente, Su Yang le dice que quiere escuchar la historia. Lee entra y se lleva al tipo, y Wan Pei se queda con el niño. En la calle, Su Yang le dice a un par de músicos callejeros que toquen algo que vaya acorde con la historia, y ellos acceden después de sentirse intimidados al ver al esposo golpeado. En ese momento, Su Yang comienza a decirles a todos los transeúntes que él es un abusador, y cuando tiene la atención de todos, ella le dice al esposo que responda a sus preguntas sin mentir, y que si lo hace, le arrancará los pocos dientes que le quedan. Le pregunta cuánto puso cada uno para la boda, y concluye que el tipo no puso ni un solo yuan, y que todo lo pagó su esposa. Su Yang continúa con su interrogatorio, y Lee admite que admira cómo trata a basuras como ese tipo. Después ella menciona que dentro de sus pasatiempos están las apuestas y golpear a su esposa. El público comienza a aventarle basura y a gritarle. Además, también animan a su mujer para que se divorcie. Cuando la mujer entiende que esta es la mejor decisión, Su Yang le pide al público donaciones y que si tienen basura se la avienten al esposo. Los músicos quedan felices con el botín y la esposa por fin le pide el divorcio al marido. Cuando llegan a la posada, Kui está persiguiendo al dueño y al ver a Su Yang le pide que le ayude y que eche al acosador del lugar. A pesar de estar cansada, termina aceptando, haciéndole prometer que hará lo que ella le pida en vida cuando se convierte en fantasma. Kui accede a pesar de la extraña petición, y Su Yang le pide al acosador que le muestre la sorpresa que había preparado. Todos van a la habitación y la profesora se queda con su hijo en el vestíbulo. Al entrar a la habitación vemos que el cuarto está completamente tapizado de fotos de ella y hay una cama adornada con pétalos de rosas y velas. Su Yang cuenta la historia de su primer amor,
cosa que Wang Pei no comprende del todo. Y al intentar cambiar de tema, hace que Su Yang termine dándose cuenta que el acosador sostenía un regalo. Cuando Lee lo abre, ven que está lleno de papeles usados, ropa y accesorios que Kui había tirado a la basura. Su Yang le dice que como ve que es amor verdadero, seguro superará la siguiente prueba, y en ese momento hace que Lee haga que el acosador se coma todo lo que hay en esa caja. Su Yang se sorprende al ver que él intenta escupir, cuestionándole qué clase de amor es ese. En ese momento, Lu Xing se da cuenta de que alguien los está espiando y al abrir la puerta nos damos cuenta que es el dueño, quien intenta interceder por el acosador diciendo que se equivocó en la forma de hacer las cosas y que es mejor dejarlo por hoy. Pero Su Yang le dice que solo le está ayudando a demostrar su amor, ya que tiene que intimidar a la competencia, porque él no tiene nada más que eso. Y vemos como Kui también comienza a participar y diciéndole al dueño que fue él quien le dijo que tenía que fijarse más que en la apariencia y el dinero. El acosador al final termina saliendo corriendo del lugar y el dueño se da cuenta que Su Yang es una mala influencia tanto para Kui y la profesora, ya que no comprende en qué las había transformado. Esa noche, Wang Pei sale del cuarto y vemos que un ruido fuerte despierta a todos, que ven que Wang Pei está tirada al pie de la escalera, por lo que la llevan al hospital. El dueño intenta lavarse las manos, pero enmudece cuando Su Yang le dice que tal vez fue su esposa que está buscando compañía. En el hospital, Wang Pei despierta y les cuenta que iba al baño, pero que alguien le dijo que no servía, así que fue al del primer piso. Y que al caer, sintió como amortiguaron su caída, evitando que se hiciera más daño. Y en ese momento, Wang Pei se queja de que por qué siempre le pasan esas cosas a ella, siendo que hay más jugadores. En el pasillo del hospital, Lee se termina encontrando con el estudiante, el cual pasa corriendo. Cuando llega al cuarto de Wang Pei, le dice a todos que lo vio salir del almacén de residuos hospitalarios y al día siguiente, cuando todos se fueron de la posada, entran al cuarto del estudiante, comenzando a revisarla y, al final, en un altar encuentran una caja con diversos artículos como una foto familiar, un libro e incluso el cadáver de un bebé. Su Yang comienza a sentir náuseas, por lo que Lu Xing le termina dando un dulce que le quita el malestar, y tanto Lee como Wang Pei solo ven a distancia deseando tener uno de esos dulces. Al ver todo eso se dan cuenta de que está maldiciendo a los bullies, y al llamarles estos les dicen que no irán a verlos ya que uno de ellos murió. Ellos están en la escuela, comentando sobre el incidente, y en ese momento una de sus compañeras se les acerca diciéndoles que debió de haberlo acompañado, ya que si hubiera grabado ese video tendría demasiadas vistas. Los otros se enojan con ella, pero en ese momento un enorme cristal cae sobre ella. Esa noche, en la posada, Su Yang sale del cuarto para ir al baño, e igual que con Wang Pei, alguien le dice que ese está sucio y que vaya el del primer piso. En el camino vemos que es el fantasma de la esposa del dueño, y que al llegar a la escalera, éste intenta empujar a Su Yang, pero ella se hace a un lado, cayendo así el fantasma por la escalera. Cuando está en el piso, la comienza a golpear y le coloca un pergamino en la boca que comienza a causarle mucho dolor. Vemos que Lee está revisando el monitor, pero termina ensuciándolo con ramen que escupió cuando ve que Su Yang está llevando a la fantasma hacia la habitación del dueño. Su Yang toca la puerta, despertando al dueño, quien al abrir la puerta se asusta al ver a su esposa suspendida y escurriéndole sangre del rostro, por lo que se desmaya. Cuando llegan Lee y Lu Xing, Su Yang les pide que bajen a la fantasma y para contenerla la termina metiendo en un espejo, y les comenta que esta es una habilidad que obtuvo del libro de técnicas de Sadako. Y en ese momento se dan cuenta de que si el estudiante sigue con sus maldiciones tendrán que lidiar con muchos más fantasmas de los que ya pensaban. Así que deciden poner manos a la obra. Lu Xing va a investigarlo, y a la mañana siguiente vemos como todos están desayunando. El dueño con una venda en la cabeza se acerca, y Su Yang comienza a decirle que soñó con la señora Quan,
que se sentía sola y que quería que su marido la acompañara. En ese momento recibe un mensaje de Lu Xing, por lo que sale del lugar y vemos como el dueño, lleno de ira, termina sacando una pala con la que planea acabar con Su Yang. Se terminaron reuniendo en una cafetería, que era de los padres del estudiante, pero ahora pertenece a sus tíos. Lu Xing les cuenta que al parecer el padre del estudiante fue a Tailandia donde conoció a su esposa y rápidamente se casaron. Eran una familia feliz hasta que terminó la primaria, ya que sus padres se terminaron divorciando y él trajo a su amante embarazada. Al poco tiempo, el padre murió, frito en la cocina de la cafetería, y la amante murió en el parto del bebé, que parecía haberse arrastrado a través de ella. Y por último, su madre se terminó colgando por todo. En ese momento le preguntan dónde está el estudiante. Lu Xing les dice que está en la cocina pelando papas, por lo que deciden ir a verlo. Y cuando entran, se encuentran a Gu Yue realizando una maldición. La maldición provocó que uno de los bullies se incendiara a pesar de que Lu Xing logró detener a Gu Yue. Su Yang comienza a hojear el libro que le arrebataron, viendo las imágenes de los bullies. Le dice a Gu Yue que tiene más talento que su madre y que su lista de venganza es larga. Ante la actitud de Gu Yue, Su Yang es empática, pero debido a que hay muchos muertos y no quiere tener que enfrentar un ejército, deciden regresar a la posada. Antes de que pudieran salir, aparecen los fantasmas de los bullies, que intentan atacar a Su Yang, pero son detenidos al principio por el equipo A, aunque al final fue el equipo B quien se encargó de ellos. En especial Su Yang, que al rasgar las hojas del libro, ve que los fantasmas sufren daño, por lo que a uno lo hace pedacitos, y a los otros dos termina friéndolos, hasta que desaparecen con el viento. Pensando que todo ya había terminado, intentaron salir, pero la puerta estaba cerrada, por lo que Su Yang comienza a amenazar al libro para que los dejara salir, a tal punto que casi lo fríe, y ante tal amenaza, el libro los dejó salir del lugar, lo cual sorprende a todos. En la posada se encuentran más problemas. Primero, el acosador logró convencer a los padres de Kui de dejarlos casarse, y segundo, la profesora les dice que su esposo mató al profesor de su hijo y a su familia. En ese momento, Su Yang comienza a reír, ya que a pesar de que resuelve los problemas, surgen otros, y a pesar de que Lee intenta consolarla, ella manda muy lejos al juego, ya que no va a dejar que le den un guión. Su Yang les dice que si alguien intenta arruinarlos, solo tienen que tomar las cartas en el asunto. Le dice a Lee que se lleve a Gu Yue para que luzca respetable. Después le pide a Wang Pei que cambie el look de Kui y la profesora, ya que la imagen que proyectan es su armadura y que les dará la confianza que necesitan para ganar. 20 minutos después vemos la nueva apariencia de los tres, además de que Wang Pei termina vestida de estudiante. Todos salen de la posada y en el camino Su Yang le explica a la profesora que es probable que su marido aparezca cuando la vea sola, por lo que Wang Pei irá con ella de encubierta, y ambas se alejan del grupo. Por otro lado, Kui cree que debe hablar con sus padres y decirles todo lo que ha hecho por ellos y que cancelarán el compromiso, pero Su Yang le dice que en ese momento la convencerán y terminará casada con su acosador, solo por 200,000 yuanes. Y que lo mejor que podría hacer es quedarse con ese dinero. En ese momento vemos cómo Kui se reúne con su acosador y Su Yang los está vigilando a distancia junto con Lee y Lu Xing. Cuando el acosador le transfiere el dinero, en ese momento aparece Lee para sacar al tipo del lugar, dejándolo inconsciente. Vemos que están en la posada y que Su Yang le hace una herida al acosador. Y le dice a Kui que tome una foto que parezca una escena del crimen, que se la envía a sus padres diciéndoles qué pasó cuando intentó sobrepasarse con ella. Kui piensa que cuando sus padres la vean en esa situación la van a ayudar, pero eso no sucede. Sus padres le recriminan por arruinar la vida de sus hermanos, por lo que ella decide alejarse de su familia y quedarse con el dinero. Kui toma el cuchillo e intenta terminar con su acosador,
pero Su Yang la detiene, ya que hay muchas maneras de deshacerse de la basura sin ensuciarse las manos. Por ahora, dejan amarrado al acosador, ya que Wang Pei les llamó porque atraparon al esposo. Cuando llegan al lugar, que es la casa de la familia del profesor, vemos que la profesora está aterrada y su marido algo loco. Su Yang analiza la escena y comienza a pensar cómo sucedieron los hechos. El padre fue el primero, cuando abrió la puerta. Después la madre al salir de la cocina y por último la bebé que quedó indefensa. El esposo le pregunta si le tiene miedo, por lo que Lu Xing patea al esposo y tanto Li como Gu Yue sienten pena por él. Su Yang le dice que solo es un alcohólico que juega todo el tiempo, capaz de sentir alegría por trivialidades como esa. Y en ese momento le pide a Lu Xing el libro. Y Gu Yue le dice que el libro de piel humana es capaz de controlar espíritus, pero que debe ofrecer su fuerza vital para que pueda maldecir a alguien. Por lo que Gu Yue se ofrece a realizar la maldición. Y en ese momento Su Yang le golpea y le dice que si no escuchó cuando dijo que no deben de sacrificarse por gente que no vale la pena. Y le dice que le explique cómo realizar la maldición. Al llegar al momento de ofrecer la sangre, ella toma una gota de sangre del marido. Gu Yue pensaba que no iba a funcionar, pero Li y Wang Pei le dicen que hay espíritus que trabajarían gratis, y esos son la familia de esa casa. En ese momento comienzan a aparecerse los fantasmas de la familia, y el esposo se encuentra aterrado, tanto que pide que llamen a la policía, que confesará todo, pero al final dejan que los fantasmas hagan su trabajo. Su Yang se disculpa con ellos y vemos cómo terminan desapareciendo. A pesar de que los fantasmas lo atacaron, el esposo sigue con vida, lo que hace pensar a Su Yang que es uno de los monstruos principales, por lo que no morirá hasta la noche 7, por lo que decide que tienen que llevárselo. En ese instante la profesora los interrumpe mostrándoles lo que él llevaba en su valija, y era todo lo necesario para entrar a la posada y deshacerse de ella, su hijo y todos los demás. Para no causar más molestias, la profesora toma el cuerpo de su marido y se lo lleva a la cocina, ya que ella tiene más experiencia que ellos con los cuchillos, por los trabajos extra que tuvo que hacer. Al ver la situación, tanto Li como Wang Pei se cuestionan si ahora son los malos, y cuando la profesora terminó de desarticularlo, le pregunta a Su Yang si así está bien. Pero ella lo niega y manda a que traigan licuadoras para que puedan ayudarla a convertirlo en polvo. De regreso en la posada, le dicen al dueño que van a usar la cocina y le dan dinero. Todos terminan sacando a Su Yang de la cocina para que se vaya a descansar, dándole unos audífonos para que no pudiera escuchar el ruido de las licuadoras. Estando en su cuarto, Su Yang no pudo escuchar la advertencia del fantasma del espejo, pero terminó encontrando su cuerpo detrás de este, dentro del cemento. En ese momento, el dueño intentó atacar a Su Yang y de milagro logró esquivar el ataque, ya que se había quitado los audífonos. Él le dice que la subestimó, ya que solo ella pudo encontrar el cuerpo, y la ataca de nuevo con la pala, pero Su Yang la detiene con la mano, asustando al dueño que intenta huir. Su Yang lo incapacita golpeándole la pierna y en ese momento le suplica que no lo mate. Pero Su Yang pregunta si se va a quedar ahí. En ese momento la fantasma sale del espejo, pero al ver que se movía lentamente, la golpea y le dice que si no va a hacer el trabajo, le pedirá a alguien más que lo haga. Ella le explica que ya había planeado su venganza, pero que no podía moverse porque su cuerpo estaba atrapado y que comenzó a moverse un poco más en los últimos días. También le dice que ella protegió a Wang Pei de la caída, ya que es más rápida que la dueña. Así es como Su Yang confirma que las dos fantasmas de esta casa tienen una rivalidad y que se activan conforme se va acercando el día 7. En la primera planta vemos cómo tiran los restos del esposo por el inodoro. Por otro lado, Su Yang le cuestiona a la fantasma el por qué las asustó si quería ayuda. Ella le dice que perdió la práctica por sonreír y que esa era una forma de pedir ayuda. Al ver que el dueño intenta escapar, le golpea la otra pierna y le dice a la fantasma que es el mejor momento para que se pueda vengar,
por lo que ella entra a su cuerpo y comienza a acercarse al dueño diciéndole que debería de probar cómo se siente el concreto, llevándoselo a donde había sido sepultada, y vemos cómo por fin se libera su cuerpo. Su-Yang comenta que había un estudiante de artes que había hecho una estatua con el cuerpo de su compañero, lo cual causó que el fantasma se asustara. Y de repente vemos cómo entra Wang Pei, quien se sorprende al ver que la fantasma está atendiendo a Su-Yang. Vemos que es la mañana del 7º día. Su-Yang parece tener un plan. Li y Wang Pei comentan en la escuela que Gu Yue la iba a maldecir, y son escuchados por el último de los bullies, haciendo que salga a buscarlo con otros 2 compañeros. Wang Pei les avisa que se han comenzado a mover, por lo que Kui le regresa en ese momento el dinero a su acosador y le avisa a Gu Yue que ya va bajando. En ese momento los bullies llegan y golpean a Gu Yue, quien les dice que fue su tío quien le pagó a alguien, y en ese momento señala al acosador diciéndole que le pagó a él 200,000 yuanes, por lo que los bullies lo detienen y le quitan el dinero. Los bullies le preguntan a Gu Yue si hay algo más, y él les dice que su tío preparó 1,000,000 de yuanes para contratar a alguien más, y en ese momento ellos le piden que lo lleven con su tío. Cuando llegan a la cafetería, ellos terminan sacando a las empleadas, quedándose solo con la tía, Gu Yue y el acosador. La tía, sin entender nada, les dice que ella no pagaría nada por él. Los bullies se sorprenden de que no quiera admitir nada, y la tía le pregunta de dónde sacaron el dinero. Gu Yue comienza a tartamudear que su tío y que de dónde sacaría dinero. De repente, la tía recibe la llamada de su esposo. El bully contesta esta llamada y le dice que no llame a la policía, que tiene a su esposo y sobrino como rehenes y que quiere 1,000,000 de yuanes. El tío estaba en el spa y le pide a una empleada que llame a la policía usando una nota, mientras le dice al bully que no llamará a la policía. Vemos cómo llega la policía. Los bullies intentan huir con el dinero, pero el acosador, al darse cuenta de esto, los alcanza para quitárselos, pero al final un motociclista se lo termina arrebatando a él también. Gu Yue está hablando con la policía cuando traen al bully, que les dice que él contrató a un sicario para matarlos, pero los policías no le creen. Al ver la situación, los tíos de Gu Yue aprovechan para apoyar lo que dice su sobrino, ya que creen que aún tiene más dinero. De repente, un policía dice que en la cocina encontraron restos humanos y terminan arrestando a todos. Gu Yue termina regresando a la posada y es recibido con una fiesta que fue organizada por Su-Yang. Cuando regresó, Lu Xing le entrega el dinero a Su-Yang y terminan brindando. Le devuelven el dinero a Kui como compensación por el acoso e intenta regresarle el libro a Gu Yue, pero de repente el reloj comienza a sonar y vemos cómo los NPCs se convierten en fantasmas. Vemos cómo la profesora dice que Su-Yang fue la primera en cumplir los deseos de los fantasmas cuando estaban vivos, aunque ella piensa que solo lo hizo para sentirse bien consigo misma y no arrepentirse de nada. De repente aparecen en la habitación de la posada y no pueden salir. Se oyen los gritos de la profesora y cuando pudieron abrir la puerta vemos al fantasma del esposo, quien intenta entrar a la habitación, pero es detenido por Su-Yang, que termina empapándolo en alcohol, y Lu Xing prendiéndole fuego. Pero no fue suficiente, ya que el esposo intenta atacarlos, pero por suerte es detenido por su esposa, quien se lo lleva de vuelta a casa. Cuando continuaron su camino, se toparon con el dueño. Su-Yang lo golpea y de repente llega la fantasma del espejo que traía a la esposa del dueño, y al ver que ya le habían quitado la cabeza, le reclama a Su-Yang, mencionándole que dijo que la dejaría ser parte de la hermandad si lo hacía bien. Su-Yang le dice que se lo lleve y que lo selle junto a su esposa, pero vemos que el dueño no está muy de acuerdo con esto, y la fantasma del espejo le dice que se encargará de ellos. Ya en las escaleras, Su-Yang es empujada por algo. Por suerte, es atrapada por Lu Xing, y Su-Yang toma un garrafón de agua que tira en el piso, revelando así dónde se encontraba el fantasma. Lu Xing, con un extintor, lo termina rociando, descubriendo que se trata del acosador, quien intentaba huir, pero terminó en el piso. Kui aparece diciéndoles que al parecer se las arreglan bastante bien ellos solos, y se termina llevando a su acosador.
Vemos cómo solo les queda enfrentar a Guyue, pero de repente la casa comienza a gotear baba negra. A Su-yang se le ocurrió prenderle fuego a la baba, pero el encendedor se hunde en esta, por lo que toma el libro y lo rompe, pero la baba comienza a atacarlos. Ante esta situación, Lu Xing toma un pergamino y lo introduce en la boca de Su-yang, haciendo que grite tan fuerte que disipa la baba. Cuando por fin salieron de la posada, se encuentran frente a frente con los fantasmas. La del espejo le pregunta si es suficientemente linda para ser parte de la hermandad. Y Su-yang le dice que como va a seguir lidiando con fantasmas, hará una hermandad en el mundo espiritual, aceptándola a ella y a Kui, pero rechazando a la profesora porque es vieja. Vemos como Lee y Wang Pei obtuvieron un rango A y nos dicen que el juego borrará los recuerdos de las apariencias de los otros. Ambos esperan volverse a encontrar con ellos, saliendo así del juego. En ese momento Su-yang se queda con Lu Xing y comienza a cuestionarle sobre su identidad, ya que nadie le había oído gritar en la universidad. Él le dice que entró en esa partida por el libro, cambiando así de tema, y le explica que los artefactos se los queda a aquel que los toca primero, además de que se queda tranquilo al ver que ella pudo resolver el nivel sola. Su-yang comienza a pensar que la conoce muy bien y le comenta que si tiene algo que le haga cambiar su apariencia. Él solo le dice que ella había dicho que no quería volver a verlo, pero comienza a revelar su verdadera identidad, y en ese momento Su-yang se cubre los ojos y decide que ya lo pensó bien y que no hay que revivir el pasado, saliendo del juego. Su-yang aparece en su cuarto y vemos que se percata que Lu Xing es su exnovio, además de que terminó con un rango triple S y que gracias al huevo del hijo de la profesora le dieron el doble de puntos. Y con eso termina la primera misión. Díganme, ¿se animan a leerlo? Pónganlo en los comentarios. En la cajita de descripción dejo la información de este webtoon para que puedan ir a leerlo completo. Si les gustó la historia, denle un like, compartan y suscríbanse. Nos volveremos a escuchar en el siguiente resumen. Bye.